El 6K, empecemos. Es menos 9 x cuadrado más 4y cuadrado más 54 menos 8y menos 113. Menos 9x cuadrado más 4y cuadrado más 54k, 54x, menos 8y menos 113. Menos 8y menos 113 igual a 0. Bien, en este caso, digo, para ver o identificar si es una cónica, qué tipo de cónica es, lo que vamos a hacer es el completamiento de cuadrados. Juntamos todo lo que tenga x, todo lo que tenga y ahí empezamos a operar. Entonces, esto es menos 9x cuadrado más 54x más 4y cuadrado menos 8y es igual a 113. Entonces, acá voy a sacar factor común en la parte de x, el menos 9, y me queda menos 9 por x cuadrado más menos 6x más 4 por y cuadrado menos 2y igual a 113. Bien, entonces, acá me va a quedar completando cuadrados, que es x cuadrado menos 2 por 3 por x, más 9 menos 9, más 4 por y cuadrado menos 2 por 1 por y, más 1 menos 1 igual a 113. O sea, se los estoy haciendo con todo el detalle como para que vean de dónde sale la fórmula, ¿sí? Entonces, me va a quedar menos 9 por x menos 3 al cuadrado, menos con menos es más, me queda 81, más 4 por, me quedo con los tres primeros y me queda y menos 1 al cuadrado, menos 4 igual a 113. Bien. Sí, estoy grabando la clase. Igual se conectaron mucho menos de lo que son inscriptos. Traten de conectarse a las prácticas, son importantes, ¿sí? Bien, en este caso decimos que pasamos todo para el otro lado y me va a quedar menos 9 por x menos 3 al cuadrado más 4 por y menos 1 al cuadrado es igual a 117 menos 81. Bien, 117 menos 81, ¿cuánto me da? El 81 sale de juntar estos tres primeros, ¿sí? Y después distribuir el menos 9. Menos 9 por todo esto y menos 9 por menos 9, que me queda menos con menos más, 81. ¿Sí? Te da 36. Bien, gracias. Entonces, acá me va a quedar menos 9 por x menos 3 al cuadrado más 4 por y menos 1 al cuadrado es igual a 36. Y como de este lado tiene que quedarme el 1, entonces lo que vamos a hacer es justamente dividir por 36 miembro a miembro, ¿cierto? Entonces, acá lo que voy a decir es, lo sigo acá arriba, menos 9 por x menos 3 al cuadrado sobre 36 más 4 por y menos 1 al cuadrado sobre 36 igual a 36 sobre 36. Entonces, menos 1 al cuadrado. Esto me va a quedar menos x menos 3 al cuadrado sobre 4 más y menos 1 al cuadrado sobre 9 es igual a 1. Esta sería la ecuación de la asíntota, de la hipérbola, ¿cierto? ¿Todos llegaron a esa ecuación? Sí, profe. Ok, ¿el resto llegó hasta ese punto? Sí. Sí. Ok, bien.
Recuerden, ahora volvemos a esto, recuerden que si yo tenía la ecuación de una hipérbola de esta forma, si yo tengo x menos x0 al cuadrado sobre a cuadrado menos y menos y0 al cuadrado sobre b cuadrado igual a 1, o bien menos x menos x0 al cuadrado sobre a cuadrado más y menos y0 al cuadrado sobre b cuadrado igual a 1, decimos que las ecuaciones de las asíntotas están dadas por y igual a más menos b sobre a por x menos x0 más y0, siempre respetando el centro. ¿Estamos? Si el centro es el 0, 0, entonces va a ser más menos b por, sobre a por x. Bien, ¿alguna cuestión? Profe, en la fórmula, ¿la A siempre está abajo de la X o puede Sí. estar abajo de la Y? No. La A asuman que siempre va debajo de la X y la B debajo de la Y, ¿sí? Porque si no se Listo, van a marear. gracias. Fíjate que 9 sobre 36, ¿sí? O mejor dicho, 36 sobre 9 es 4, por eso está el 4 acá, ¿sí? Y menos por más es menos, por eso me queda menos 4. Estamos la persona que preguntó en el chat, ¿sí? Profe, ¿podés poner un segundo lo que escribiste en rojo? Sí, ahí lo pongo. Gracias. Bien. Ok. Y lo que decimos es, ya tengo las ecuaciones de las asíntotas para cualquier tipo de hipérbola, así que lo único que voy a hacer es, ¿cómo es? Reemplazar por los datos que tengo, ¿sí? Y menos el 1 al cuadrado, ¿de dónde se pone? ¿A dónde se pone? Lo multipliqué por 4. ¿Decís este? Virginia. ¿De qué menos 1 me estás hablando? Sí, Ah, bien. ese. ¿Ese? Bien. Ok. Que no me había dado cuenta que lo habías multiplicado el menos 4 y después lo pasaste sumando al otro lado. Bien. Ok. Bien. Entonces, estas serían las ecuaciones que ustedes tienen que tener presentes, ¿sí? Estas son dos hipérbolas, ¿sí? La forma general de las hipérbolas, y después tenemos las ecuaciones de las asíntotas que son de esa manera. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Digo, ¿cuál va a ser entonces la ecuación de la hipérbola, de la asíntota? Dado que tenemos esas ecuaciones. Voy a reemplazar. Digo, esto es más menos b sobre a por x menos x0 más y0. El x0 y el y0 siempre va a ser el centro de la hipérbola, ¿sí? En este caso el centro de la hipérbola va a ser el 3, 1. ¿Estamos? O sea, el P0 va a ser el 3, 1. Entonces, esto es, y va a ser igual a más menos b sobre a por x. El b va a ser la raíz cuadrada de 9, el a va a ser la raíz cuadrada de 4. Así que me queda más menos 3 medios por x menos 3 más 1. ¿Sí? Y estas van a ser las asíntotas. ¿Alguna pregunta? Profe, ¿Sí? cuando la hipérbola está sobre el eje Y, es A sobre B, ¿no? Al revés, digamos, la asíntota. No. No, son rectas. Algo así había dicho la profe hoy en la consulta. No, las rectas son totalmente inversibles, no. Siguen siendo las mismas ecuaciones. ¿Sí? Ah, bueno.
O sea, no importa si, si la asíntota está acá. ¿Por qué te digo eso? Fíjense. No me interesa el centro, digamos, de la asíntota. ¿Por qué? Yo hago una asíntota que está totalmente desplazada del origen, ¿sí? Trazo las diagonales, las rectas no van a cambiar. Acá tengo una asíntota, acá tengo la otra, ¿sí? Y ahora, si yo quiero graficar las hipérbolas, ¿sí? ¿Cuál es el detalle? Y tengo que fijarme dónde está el menos, ¿sí? Si el menos está en la X, entonces la hipérbola se grafica acá. Y la asíntota no cambia. Si el menos está en la Y, entonces la asíntota se grafica de esta forma, ¿sí? O sea, fíjense que la ecuación de la asíntota es inamovible, porque son las ecuaciones que describen el rectángulo que se forma con el valor de A y el valor de B a partir del centro. ¿Estamos? Por eso siguen siendo la misma y no se modifica la ecuación, ¿sí? Sí, gracias. De nada, ¿quedó claro? Sí, sí. Profe, perdón, ¿me podría repetir el segundo caso? O sea, no el que menos está en la X, el otro. El del menos está en la Y, las asíntotas van a abrir sobre el eje X, ¿sí? Entonces, Bárbaro. con respecto a eso, justamente las hipérbolas, perdón, las asíntotas, ¿cómo es? Van a describir cuáles son las diagonales del rectángulo y no me va a cambiar la ecuación. ¿Estamos? Las asíntotas siguen siendo las mismas, lo que va a cambiar es dónde voy a graficar la bendita rama de la hipérbola. Sobre el eje X en el caso de que tenga al menos la Y, o sobre el eje Y en el caso que tenga al menos la X. ¿Estamos? ¿Quedó claro? Sí. Bien, ¿el resto? Sí, profe. Sí, sí. Bien, bien, bien. Bueno, después me preguntaron otro más del 6. A ver. Esperen que abra el chat. El 1 del TP2. Las últimas dos parábolas. Del TP2, el primero, ¿me querés decir, Melissa? Sí, son las Ah. últimas. Bien. Son ahora 6 lo las vemos. últimas. Del 6, después me pidieron el 6B o el 6E y el 6I. Bien. Ok. O el 6C. 6B, 6C, 6E, 6I. Bien. Bueno, no vamos a hacer todos los del 6, chicos, porque están pidiendo demasiado del 6. Bien, el 6n es un lugar vacío, ¿sí? ¿Por qué? Porque fíjense que tengo x menos 1 al cuadrado más y menos 2 al cuadrado igual a menos 3. O sea, suma de expresiones negativas, ¿sí? Es un lugar vacío. ¿Estamos? ¿Pregunta? O sea, en el 6n no tienen nada para hacer, digamos. El 6b, ¿cuál fue el problema? Y el 6, bueno, el 6c es una hipérbola, pero el 6b, ¿cuál fue el problema? No me acuerdo quién lo había preguntado. Y el 6i, o el 6c, no me acuerdo. 6i, bien. Con el 4p, ahí, profe. Del 6c. Bien, a ver. Tengo el 6c, tiene ecuación
y cuadrado menos x cuadrado igual a 1, eso es una hipérbola. ¿Qué 4p? El 6b podés usar el p, ¿sí? El 4p. Pero el 6c no, el 6c es una hipérbola. En el 6b ustedes tienen esto. Entonces, si yo conozco cuál es la forma de la hipérbola, de la parábola, era de esta manera, ¿no? O si no, esta. ¿Cierto? Donde el vértice acá decimos que era el x0 y 0. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿No? No, sí, no. Bien. Entonces, ahora, yo quiero llevar esto a esta forma para poder reconocerla, ¿sí? Y entonces, la manera sencilla es la siguiente. Tengo y, paso el 1 y me queda menos x cuadrado. Entonces, esto es lo mismo que paso el menos 1 y me va a quedar menos y menos 1 igual a x al cuadrado. Y entonces, ahí voy a decir que 4p va a ser el menos 1, ¿sí? Porque fíjense que lo que multiplica i menos i 0 va a ser el menos 1 acá. Entonces eso va a ser 4p, o sea que p vale menos 1/4, ¿sí? Y entonces, ¿para qué me sirve ese valor de p? Para poder obtener la ecuación de la recta directriz, dependiendo de cómo sea la... ¿cómo es? Dónde esté centrado el vértice de la parábola. Entonces, acá nosotros tenemos esta ecuación. ¿Cuál es el vértice de la parábola? De esta parábola, a ver. ¿Quién quiere decirme? A mí me dio ¿No sería en... 0,1? Bien, ¿qué te dio? No, lo hice mal, creo. No, me dio distinto. Bien. ¿Qué cosa te dio distinta la ecuación? Capaz que la No, copié mal, ¿eh? otros O el P. vértices me dieron, pero lo hice distinto. Yo nunca usé el 4PS, así que capaz la tengo mal. O sea, el vértice, si lo sacás de acá, también es el 0,1, ¿eh? O sea, no hay chances de que cambies el vértice según las ecuaciones. Claro, sí, entonces debo haber hecho algo mal. Después lo subo al foro y Dale, que alguien me lo... dale, dale. Bueno, con respecto al foro de los viernes, ¿sí? Voy a responder seguramente el domingo, ¿sí? A la tarde-noche. ¿Estamos? Sí, la profe dijo que hoy capaz a la noche respondía a algunos de ellas. Bien. Así que bueno, tampoco se desaten escribiendo, ¿no? Porque ya veo que entro y hay 140 mensajes, chicos, les mando un beso y no les respondo a nadie. Pero, ¿cómo es? De última, lo que he visto que me ha gustado es que por ahí alguno de ustedes escribía una consulta y otro le mostraba cómo había resuelto eso y entre ustedes se iban ayudando. Eso está bien, eso me gusta porque también están todos metidos en una misma pregunta, ¿sí? Entonces ahí empiezo a mirar lo que hizo cada uno y entonces se los voy respondiendo. ¿Estamos? Bien, volviendo a esto. Tenemos el vértice que es el 0,1, ¿sí? Y el P que es menos 1/4. Tenemos esta que es la distancia focal. Y recuerden que esto me va a dar cuál es, a partir del vértice, la ecuación de la directriz y las coordenadas del foco. ¿Estamos? ¿Sí o no? Sí. Ok, fíjense, esta ecuación de la parábola todo el mundo la sabe graficar, ¿sí? Que es una cosa así. Este es el 1. Y ahora, la directriz, ¿dónde va a estar? ¿Acá arriba de la parábola o abajo? Arriba. Bien, arriba. Recuerden que la ecuación de la directriz o la recta directriz nunca se acerca a la parábola, ¿sí? Entonces, tiene que estar arriba en este caso, porque la parábola abre hacia abajo. Digo, el foco, en este caso, como el vértice es el 0,1, va a tener coordenadas 0 y 1 menos 1/4.
¿sí? ¿Por qué? Porque recuerden que si el vértice de la parábola, bueno, después lo escribo en forma genérica. Entonces, tengo esas coordenadas del foco, que va a ser el 0, 3/4. O sea, sería por acá. ¿Estamos? Ahí sería el foco. Ahora, la ecuación de la directriz va a ser desde el i del vértice menos el valor de P. Entonces, acá va a ser el i del vértice, que era 1, menos el valor de P, que es 1/4. Y entonces me queda 5/4. Y fíjense que está bien calculado porque me quedó arriba, ¿sí? Si me hubiese quedado debajo de la parábola es porque hice las cuentas muy mal, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Esta sería igual a 5/4 la directriz. ¿Alguna cuestión? ¿Podrías repetir la fórmula para sacar la directriz cuando está corrida? Sí. Si ustedes tienen, esto a modo de resumen, ¿sí? No significa que van a tener que usar las fórmulas que están acá. Para eso tienen la teoría, ¿sí? Es a modo de resumen como para que se orienten. Tengo que la ecuación es 4p por i menos i0, o vamos a ponerle i del vértice, igual a x menos x del vértice al cuadrado, o la otra es 4p por x menos x del vértice igual a i menos i del vértice al cuadrado. Bien, en el primero, lo que decimos es que la ecuación de la directriz va a ser de la forma i del vértice menos el valor de p, mientras que el foco va a ser el x del vértice, i del vértice más el valor de p. ¿Estamos? En la segunda, vamos a agregar de la ecuación 2, vamos a decir que la directriz va a ser de la forma x igual a x del vértice menos el valor de p, y el foco va a ser x del vértice más p, i del vértice, ¿sí? Recuerden que al tener la ecuación 1, la parábola, las ramas de la parábola abren en forma ascendente o descendente respecto del eje y. En cambio, en la ecuación 2, la rama de las parábolas abren hacia la derecha o hacia la izquierda dependiendo o respecto del eje X, mejor dicho, ¿sí? Entonces, esos dos tipos de parábolas son las únicas que vamos a ver. No vamos a ver ni parábolas rotadas ni nada por el estilo, por suerte para ustedes. Entonces, tenemos la directriz de los dos casos. Dependiendo de la ecuación que ustedes obtengan del ejercicio, van a fijarse con cuál de las dos van a trabajar. Acá nosotros trabajamos con la ecuación 1, ¿sí? Porque es de la forma y en función de x, entonces dejamos de esta forma la ecuación de la parábola, sacamos el vértice y ahí apliqué las dos formulitas que yo les escribí acá. La parte de la directriz, que era el i del vértice menos p. El i del vértice menos p era 1 menos el valor de p, que era menos 1/4, así que me queda 5/4. Y en el caso del foco me queda el x del vértice, que en este caso es 0, el i del vértice que vale 1, pero al i del vértice le sumo p. Como p es negativo, entonces me va a quedar restando. ¿Alguna pregunta? No, gracias. Bien, ¿quedó claro para todos? Sí, sí. Bien, ¿el resto? Sí, sí, perfecto. Sí, profe. Ok. Hay 66 participantes que quiero que también participen. ¿Estamos? Bien, porque si no, no sé qué piensan, si me siguen, no me siguen, y sobre todo, si están sentados mirando esto o prendieron esto y se fueron a tirar a la pileta. Si nos cagamos de calor, nos cagamos de calor todos. Si no, le ponemos la misma onda a todos. ¿No les parece? Bien. Entonces, eso con respecto al 6b,
¿sí? Este era el 6b. Voy a aclarar de vuelta el 6c, el 6n, ¿sí? Que lo dije en el aire como para que ya les quede escrito. Y eso es para que, inclusive cuando ustedes hacen un completamiento cuadrado, les puede quedar algo de esta forma, ¿sí? Bien. Entonces, en este caso digo, el 6n era x menos 1 al cuadrado. Estoy escribiendo cualquier cosa, creo, pero creo que era algo parecido a esto. En lugar del -3 en la y está -2. Menos 2. Bien, no cambian nada igual, ¿sí? Pero vamos a ponerle el 2 para que no crean que es otro 6n. Bien, en este caso lo que nosotros decimos es que como sumamos números positivos, tiene que ser positivo, ¿sí? Entonces digo, como x menos 1 al cuadrado más y menos 2 al cuadrado es mayor o igual a 0, entonces debe suceder que esté igualado a un valor positivo. Valor positivo. Entonces, esto, matemáticamente hablando, es un absurdo. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque estoy igualando un valor positivo a un valor negativo. ¿Cuándo pasa eso? Nunca. Entonces se llama absurdo matemático. Ahora, geométricamente hablando, estamos diciendo que ese absurdo matemático va a representar al vacío. ¿Estamos? Entonces, como esto es positivo, debe suceder que esté igualado a un valor positivo. En este caso, llegamos a un absurdo matemático. Por lo cual, o por lo que, geométricamente, representa el vacío. Al vacío. O sea que no hay ningún punto, ningún par de puntos, ningún conjunto de puntos cuya suma de esos números me va a dar -3, ¿sí? ¿Por qué? Digo, cuya suma de esos números que respeten esta ecuación de este lado, ¿sí? Porque hay muchos números que sumados me dan -3, pero no números que respeten esa ecuación que tengo acá. ¿Hasta acá alguna pregunta? No. No, profe. Genial. No. Bien, entonces, en el 6n lo que ustedes van a escribir justamente es eso. Es que es un absurdo matemático, ¿sí? Y al ser un absurdo matemático representa el valor vacío, el conjunto vacío, ¿sí? Si yo lo quiero graficar, básicamente no tiene gráfico, ¿sí? Ahora, si uno insiste en querer graficarlo, lo único que va a hacer son los ejes cartesianos y después no le hace más nada. ¿Estamos? Tengo Y, tengo X. ¿Alguna cuestión? Sí, profe, una consulta. ¿Hay otro absurdo matemático? Aparte de que un positivo es igualado a un negativo. Hay muchos absurdos matemáticos, pero acá vamos a ver estos nada más. ¿Sí? No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, o sí, si... sí, no, perdón. Sí, sí. Es que estaba muteado, disculpa. No, está bien. Entonces, acá despreocúpense que todo lo que no dé lógico, digamos, ustedes van a tener que ir analizando si tiene sentido las cosas que van escribiendo o no, o las que están escritas por nosotros. ¿Estamos? Entonces, hay veces que por ahí uno dice, bueno, calcule, qué sé yo, calcule la integral siguiente, ¿sí? Y cuando empieza a querer calcularla, por no mirar las hipótesis que tienen que suceder, no se da cuenta que no se puede calcular la integral esa. Entonces, eso en algún momento salta, ya sea en los cálculos algebraicos o cuando uno empieza a probar las hipótesis. En este caso, saltó analizando la ecuación. ¿Estamos? ¿Cómo la analizábamos? Justamente de un lado, diciendo que es siempre positivo, que está igualado a un negativo y eso nunca va a pasar, y por eso decíamos que es un absurdo matemático.
A medida que vayamos avanzando, van a haber condiciones que tienen que cumplir las cosas y si no se cumplen, entonces o no lo puedo aplicar o directamente es un absurdo. ¿Estamos? No puedo aplicar esa herramienta o es un absurdo. Bien. ¿Alguna cuestión? ¿No? Ok. Vayamos a otro del 6 que me habían pedido, era el 6i, si no mal recuerdo, o el 6c. Bueno, el 6c, ¿cuál es la duda del 6c? La persona Yo que pregunté responde. hoy, pero era porque no me daba cuenta qué cónica sería, pero vos aclaraste que era hipérbola, entonces ya mi Sí, duda es mi consejo es agarren una hoja en blanco, ¿sí? Y escriban las ecuaciones de un lado, las ecuaciones de las cónicas y las gráficas al lado. ¿Estamos? Cuando yo digo las ecuaciones de las cónicas, las posibilidades que sean. Fíjense que yo acá escribí las dos ecuaciones, ¿sí? A una dijimos que eran las parábolas que abren sobre el eje Y, que son la 1, ¿sí? Puede ser así o puede ser así, no me interesa. La segunda van a ser las parábolas que abren sobre el eje X, ¿sí? Entonces yo lo que quiero que ustedes hagan es que escriban las ecuaciones y al lado hagan un grafiquito. De las ecuaciones que escriban, todas las posibilidades. Acá tenemos dos posibilidades. En el caso de la hipérbola pasa exactamente lo mismo. Tenemos dos posibilidades. Fíjense que en este caso, si me planto en el ejercicio 6c, ¿sí? Va a ser del caso 2. ¿Por qué? Porque la y es positiva y la x es negativa. ¿Estamos? ¿Pregunta? Perdón, te consulto. ¿Y en base a los elementos que tiene cada ecuación, ver cuál podría llegar a ser? ¿O recién cuando ya llegamos como a armar la ecuación? Cuando identificás la cónica, recién ahí te fijas los elementos. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque no es lo mismo fijarme si tiene directriz a que si tiene solamente focos, ¿sí? Porque una elipse o una hipérbola no tiene directrices, ¿sí? Tienen focos solamente, en el caso de la hipérbola se le suma las asíntotas. ¿Estamos? Ahora, en el caso de la parábola, una vez que vos la reconoces, tenés que buscar la directriz y las coordenadas del foco, además del vértice, ¿no? Entonces, por eso, en ese sentido te digo, primero identifica la cónica y después, recién ahí empezás a buscar los parámetros asociados a esa cónica. Cuando uno dice escriba todos los parámetros o buscar los parámetros asociados a esa cónica, se refiere a, si es una parábola, la directriz, las coordenadas del foco y el vértice. En el caso de una hipérbola, las asíntotas, la coordenada del foco, ¿cómo es? La gráfica, también en todas la gráfica viene de la mano, ¿no? Y algo más me estoy olvidando de la hipérbola. Vértices. Las coordenadas y los vértices, gracias. Y los vértices. Bien, con respecto a la elipse es algo parecido, lo mismo con la circunferencia. Igualmente, si les toca la circunferencia es lo mejor que les puede pasar, ¿no? Bien. ¿Pregunta? ¿Podrías volver a la anterior página? Sí. ¿A esa? Sí, gracias. De nada. Bien, y del 1 me habían preguntado las dos últimas que son parábolas. Bien, ¿cuál fue el detalle ahí? ¿Cuál fue la duda? Nada, todavía no tengo bien el concepto de parábolas, no sé bien, entonces no sé cómo armar. Bien. El tema es, o sea, de que no tengas el concepto, se escapa de mí, no sé cómo decirlo. ¿Cómo es? Por una Sí, cuestión pero de más que... que nada perdón, sí. Por una cuestión de que por ahí por ahí no llegaste a leerlo o a machacarlo lo suficiente como para darte cuenta, ¿sí? Lo que yo te puedo decir de parábola es lo que escribí acá en rojo y en verde,
¿sí? Más que eso no te puedo decir porque para que puedas leer la teoría que te dio la profesora, ¿sí? Siempre Sí, vos justo lo te que... iba a decir eso, que ya que lo explicaste, ahora lo voy a hacer después de eso. Bien, yo lo único que les digo es traten de reconocer siempre si es una ecuación 1 o es la ecuación 2 la que tienen que usar y qué elementos, en ese caso, qué elementos te da el gráfico. Si el gráfico te da el vértice, genial, escribís el vértice. Si el gráfico además te da la directriz o te da el foco, también escribís las coordenadas del foco y del vértice. Entonces ahí vas armando de a poquito todos los elementos de la parábola, en caso de que sea una parábola, ¿no? Igual ahí tenés como, ya te lo grita de la otra cuadra que son parábolas, porque el gráfico ya te ayuda en eso. ¿Estamos? Sí, Bien. gracias. De nada. Bueno, intentalo y de última la próxima lo vemos, ¿sí? No hay problema. Yo, pero más que nada, quiero que ustedes lo intenten y nada, y se machaquen, digamos. Bien. ¿Qué más, chicos? Profe, en el 6J del TP2, ¿ahí qué sería? Porque no hay ningún término independiente y está igualado a 0. Entonces, no sé. ¿En dónde? ¿El 6J? Sí, sí. 6J. Bien, ¿qué sería ahí? Eso es una ecuación. ¿Cómo lo resuelvo? Si es una ecuación igualada a 0, ¿cómo lo resolvería? ¿Alguna opción? Ella lo preguntó. Ahora, el resto, que le ayude a responder. Despejando X o Y. Despejando X o Y. ¿Y cómo lo despejarías? Yo pasé la menos 4X para el otro lado. Sí, es menos 4. Sí, son 4X por eso. Está bien, yo digo, ¿qué 4? Sí, está bien. Bien, 4x cuadrado menos 25y cuadrado, bien. Entonces, me dijiste que pasaste el 4x cuadrado para el otro lado. O sea que me queda menos 25y cuadrado igual a menos 4x cuadrado. Bien. ¿Y ahora? Después pasé el menos 25 dividiendo. Bien. Ahí se irían los dos negativos. Por x cuadrado sobre menos 25. Esto Cancelé, le mando un claro. beso y ahí me queda y cuadrado igual a 4 sobre 25 por x cuadrado. ¿Y ahora? Raíz de eso. ¿Qué? La raíz de 4 sobre 25 de x cuadrado. ¿Y con lo otro qué hiciste? ¿Le mandaste un beso? ¿Con qué otro? El y cuadrado y el x cuadrado. No, paso el cuadrado de la y lo paso como raíz. ¿Y qué te queda? Y Del lado igual. de la y. Y igual raíz de 4 sobre 25 de x cuadrado. ¿Es cierto lo que dice su compañero? ¿Cómo es tu nombre? Más menos igual, o sea, lo pasé como más menos raíz. Bien, ¿cómo es tu Juan nombre? Ignacio. Juan Ignacio. ¿Es cierto lo que dice Juan Ignacio? No te digo, a vos Juan, no te digo que está mal o que está bien, ¿sí? Quiero ver qué piensa el resto. Sí, le sacás el cuadrado a los dos. Si le Para mí aplica el... queda absoluto de y igual a la raíz de 4 sobre 25 x cuadrado. El valor absoluto, dijo alguien, le saco el cuadrado a los dos, no sé qué significa, así que te invito a que te expliques. Y Juan dijo que pasaba el más menos la raíz. Bien. Si le sacás el cuadrado a los dos te quedaría una recta. ¿No sería mejor ¿Pero qué aplicar significa sacar raíz cuadrada cuadrado? en ambos miembros? ¿Qué De sería ahí sacar? sacás. ¿Qué sería sacar el cuadrado? El cuadrado a la y y el cuadrado a la x. O sea que para vos, ¿esto es equivalente a esto?
No, pero además le aplico en la raíz también el 4 y el 25. ¿Así? Sí. Bien, no, ¿sí? No porque estás perdiendo solución. ¿Estamos? Pregunta, ¿no sería mejor aplicar raíz cuadrada en ambos miembros? Porque es un caso de un par de rectas, tipo, no son esas las cónicas que no me Estas son sale las la cónicas palabra. degeneradas, ¿sí? Esas. Bien. Todas las opciones, si ajustamos un poco lo que dijo su compañero recién de sacar los cuadrados, puede llegar a la solución correcta. ¿Sí? La solución que planteó no es correcta porque estaba perdiendo soluciones, ¿sí? Lo que planteó Juan Ignacio al principio está bien, lo que planteó, me olvidé el nombre, con los valores absolutos está bien, lo que planteó su compañera recién de poner raíz cuadrada miembro a miembro también está perfecto. Esas son las tres maneras correctas de obtener la solución de esto, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer nosotros? A la manera convencional, aplicando raíz cuadrada miembro a miembro. Ustedes obviamente lo aplican como les salga primero, ¿sí? Lo que planteó Juan Ignacio está bien y lo que planteó su otra compañera aplicando valores absolutos con la raíz cuadrada de este, ¿no? También está bien, ¿sí? En este caso me va a quedar el valor absoluto de y es igual a la raíz de 4 sobre 25 por el valor absoluto de x. La raíz de 4 sobre 25, ¿cuánto es? 2 sobre 5. Bien, entonces, esto va a ser 2/5 por valor absoluto de x. Esto que yo tengo acá es un par de rectas, ¿sí? O sea que es una cónica degenerada. Ahora, las rectas van a ser el y igual a 2/5 de x, ¿sí? Que acá está la solución que dijo la chica recién de sacar los cuadrados, y faltaba esta solución, menos 2/5 de x. ¿Estamos? Por eso te decía que estabas perdiendo solución. Bien, pregunta. Siempre que ustedes tengan expresiones elevadas al cuadrado igualadas, es primordial, ¿sí?, que ustedes planteen como solución con valores absolutos o con el más menos la raíz del valor de la derecha o de la izquierda, no importa, pero siempre con más menos. O sea, van a tener dos soluciones, no una sola. ¿Estamos? ¿Alguna cuestión? Profe, ¿podés repetir lo último que justo se me cortó? Por favor. ¿A partir de dónde? No sé hasta dónde escuchaste. No, que dijiste cuando igualás dos y ahí dos se me cuadrados. cortó. Cuando ustedes igualan dos cuadrados, es primordial que sepan que van a tener dos soluciones. O sea, ya sea aplicando valor absoluto miembro a miembro, por el tema de las raíces como lo hicimos acá, y ahí obtienen las dos soluciones, o aplicando, despejando un cuadrado como raíz, pero siempre llevando el más menos de la mano. ¿Estamos? Siempre tienen que grabarse que si tienen una expresión cuadrática igualada a otra expresión cuadrática sin otra constante dando vueltas, como en este caso, ahí van a tener que tener dos soluciones, ¿sí? ¿Cómo se van a dar cuenta? Por esto, ¿sí? Acá hay un 2, ese 2 me está gritando de la otra cuadra la cantidad de soluciones que tiene la ecuación. ¿Estamos? Entonces, es importante saber que si es una ecuación cuadrática voy a tener dos soluciones y tengo que encontrarlas, a como de lugar. ¿Estamos? En este caso, la forma más sencilla es aplicando valores absolutos. ¿Alguna pregunta? No, ahí entendí, perfecto. Gracias. De nada. ¿El resto? Sí, se entendió. Bien. ¿Qué hace que sea una cónica degenerada? Una cónica degenerada, porque justamente, como es la inclinación, o sea, las cónicas se generan por la intersección de un cono con distintos planos, ¿sí? Entonces, van a ser degeneradas las cónicas cuando la inclinación del plano coincide con uno de los ejes del cono. Entonces, ahí se generan rectas o puntos. Por eso se dice cónica degenerada. Cónica va a ser la forma que me da distinto de rectas y distinto de puntos. ¿Estamos? O sea, circunferencias, parábolas, hipérbolas y elipses son las 4 cónicas que ustedes conocen y son las 4 que no son degeneradas, son cónicas bien generadas. Ahora,
todo lo que no sea ninguna de esas 4 la vamos a llamar degenerada. ¿Estamos? Sí. Bien. ¿Pregunta? ¿Quedó claro esta? Esta era la 6J, ¿no? Sí. Sí. Bien. ¿Qué más? Profe, una Sí. pregunta. Sí, sí. Acá en las cónicas generadas tendríamos que graficarlos y después focos, y eso no hay que buscar, ¿o sí? En las degeneradas no. En las generadas sí. Listo, ¿Sí? gracias. Fíjate que en la consigna te dice escribiendo sus elementos, creo, ¿no? E indique todos sus elementos. Siempre lo van a hacer dependiendo si es una cónica. Si es una cónica degenerada, ¿sí? No necesito indicar ningún elemento porque no los tiene. ¿Estamos? Ahora, si es una cónica generada, ya sea circunferencia, parábola, elipse e hipérbola, cualquiera de esas 4, ahí sí voy a indicar todos sus elementos. ¿Estamos? Gracias. De nada. Bien. Esto puede pasar en el examen, ¿sí? Tengan en cuenta que si no les quedó claro, vayan a practicar con otro tipo de ecuaciones. Estamos que les queden parecidos así, cosa que ya les quede bien claro la cantidad de soluciones que obtienen, ¿sí? Fíjense este detalle. A ver quién me dice esto. Si yo escribo x menos 5 al cuadrado más y menos 2 al cuadrado igual a 0, ¿qué es eso? ¿Un punto? ¿Por qué? O sea, no te digo ni que está bien ni que está mal. Quiero que me cuentes por qué. ¿Por qué para vos es un punto? ¿Por qué para vos Candela es un absurdo? O sea, siempre que me digan algo, cuéntenme por qué para ustedes es eso. Para mí es absurdo porque cuando estás sumando 2 positivos nunca te va a dar 0, siempre es mayor a 0. Sí, puede dar 0. Pero si la X y la Y son 0, o no, 5 y menos 2, o y 2, se anularía. Quería 0 más 0. A ver, ¿quién más participa? ¿Nadie más quiere participar? Podría ser una circunferencia, pero como no tiene radio, es un punto. Sí, puede ser. Bien pensado. Es un punto porque... Es un punto porque tiene coordenadas y está igualado a 0, entonces una cónica no es. Cumple en el punto... Bien, hay diversas respuestas. Bien, la respuesta a esta ecuación es un punto, ¿sí? ¿Por qué es un punto? Porque la única forma de que esto y esto sumados, que son dos números positivos, sumados me den 0, ¿sí? Es que cada uno de ellos sea 0. ¿Estamos? Entonces digo que esto es 0, sí, solo sí, el x menos 5 es 0 y el y menos 2 es 0. Pero si el x menos 5 es 0, entonces el x vale 5, y si el y menos 2 es 0, o sea que el y vale 2. O sea que voy a obtener el punto 5, 2. ¿Estamos? Entonces, las personas que respondieron el punto, está bien, está perfecto. La persona que respondió una circunferencia, bueno, sería de radio 0, que se transforma en un punto, también está perfecto. Entonces,
fíjense, la manera de pensar es que si yo tengo una expresión positiva igualada a 0, únicamente eso es 0 solamente si cada uno de los términos de esa expresión siempre positiva es 0. Si eso no pasa, entonces no es nada, ¿sí? Sería un absurdo. ¿Estamos? Y fíjense además que es un poco lo que escribí acá, cuando detallé lo del absurdo. Esto siempre es mayor o igual a 0, ¿sí? O sea, puede ser 0 también. ¿Estamos? Así, si bien esto tiene otros números, pero sigue la misma ideología que esto que tenemos acá. Esto que yo tengo acá es mayor o igual a 0, siempre. Ahora, la pregunta que yo me hago es ¿cuándo es 0 eso? Y solamente cuando cada uno de las componentes es 0. O sea, la parte de x es 0 y la parte de y es 0. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? No, profe, quedó bien explicado. Bien, ¿el resto? No, profe, se entendió bien. Bien. Entendió bien. Entendido. Perfecto. Bien, vamos a ver en el examen si realmente lo entendieron, ¿eh? Supongo que sí, confío en ustedes y sé que la van a promocionar. Mejor dicho, tienen la obligación de promocionarla. ¿Estamos? No les quiero meter presión, pero tienen la obligación de promocionar esta materia, a menos que nos quieran volver a ver. Bueno, a mí no, pero a los otros profesores, a menos que los quieran volver a ver, no creo que les guste demasiado la matemática, ¿no? Bien, sigamos. ¿Qué otra consulta tienen? ¿No tienen ninguna otra consulta? Yo, profe, ¿te puedo consultar algo del TP3? Sí. Aguantá que lo abra, a ver. Dale. Bien, decime. En el 3C, no sé cómo sacar el ángulo. 3C. Ubicarlo en un sistema de ejes coordenados, ¿sí? Y ahí ya te va a dar dónde está ubicado. Pero no es que hay que sacarlo con el valor absoluto de tangente de y sobre x. No siempre. No siempre. Ok. En ese caso que vos tenés el 0 menos 3, ¿sí? Ahí, si vos lo ubicás, va a estar acá, ¿sí? Entonces, voy a empezar a recorrer los ángulos. Acá es 0, acá es pi sobre 2, acá es pi, acá es 3 medios de pi y acá es 2 pi. Entonces, la pregunta que yo te hago es, ¿cuál es el tita que me da el 0 menos 3? ¿Cómo? La pregunta que yo te hago, en base a este gráfico que yo hice, es ¿cuál es el tita que me da el 0 menos 3? ¿Sobre qué ángulo se va a Sería encontrar? 3 medios de pi. Exactamente, sería 3 medios de pi. Si vos aplicas la formulita te va a quedar un absurdo, ¿estamos? Porque te va a quedar menos 3 sobre 0, ¿sí? Entonces, eso no está definido y entonces vos ahí tenés que empezar a recordar cuál es el bendito dominio de la tangente, ¿sí? Entonces, para poder decir, bueno, en el dominio de la tangente nosotros vamos a considerar los puntos que no está definida la tangente para intentar salvar este punto y a partir de ahí indicar dónde está. La verdad que pensándolo así es un garronazo bastante importante. Entonces, lo más fácil cuando ustedes tienen un punto que está sobre los ejes cartesianos es agarrar ese punto, ubicar sobre los ejes y a partir de ahí, ¿cómo es? Decir cuál es el ángulo de trabajo. En este caso, me queda 3 medios de pi. En el caso de arriba, si estaría arriba, me queda pi sobre 2. Y en los costados sería el 0 o el pi. ¿Estamos? En el caso de los costados, también ubíquenlo sobre el eje y sobre el gráfico y ahí lo sacan, porque la tangente de 0 siempre va a ser 0. ¿Estamos? Entonces, después tiene todo un periodo y tienen que ver dónde cae y demás. Y no vamos a ser tan hinchas con eso. ¿Sí? Si los puntos están sobre los ejes, grafican y me dicen qué ángulo les corresponde. Si no están sobre los ejes, ahí aplican la formulita. ¿Estamos? Sí, gracias, profe. De nada. Profe, Sí, decime. ¿por qué en el caso anterior, tipo el 3B,
te queda pi sobre 2. Si es 2, 0. En el 2 caso de x, 0 de anterior, y. Sí, en el ¿de qué me 3b. estás hablando? En el 3b. Ah, del práctico este, en otro punto, está bien. Sí. Es 2, 0. Es acá, no te queda pi sobre 2. Ah, entendí mal. No, ¿Ahí no. cuánto me quedaría? ¿Ahí me quedaría Acá 0? si tenés el 0 menos 3 o el 0,3, ¿sí? El 0,3 sería pi sobre 2. El 0 menos 3 es 3 medios de pi, y acá va a ser justamente el ángulo 0, ¿sí? Gracias. O sea, sobre el eje X va a ser para el lado de las X positiva el ángulo 0, para el lado de las X negativa el ángulo pi, y sobre el eje Y, dependiendo si está el eje Y positivo es pi sobre 2, el eje Y negativo es 3 medios de pi. Bien. Bueno, Profe. sí, decime. Perdón. Hay una parte que te daba pi sobre 8 y lo puse en grados y me daba 0 con no sé cuánto. No, déjalo como pi sobre 8, ¿sí? No trabajemos con grados, trabajemos Ok, siempre con radianes, pero ¿sí? más o menos para ubicarlo. Tipo, no me daba cuenta cómo ubicarlo. Ubica del 0 a pi, dividirlo en 8 lugares iguales, ¿sí? Si lo querés ubicar. Y ahí te queda Dale, el pi sobre gracias. 8, ¿sí? Yo había hecho como una regla de 3 simple, ¿eso está bien? O sea, me dio 20. Hice como una regla de 3 simple. Sí, 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 la idea de hallar los ángulos en grados es con regla de 3 simples, ¿sí? Pero acá vamos a trabajar solamente en radianes, ¿estamos? ¿Por qué? Porque si no deja de valer todo lo que nosotros les estamos diciendo. Si trabajamos en grados, minutos y segundos, deja de valer todo lo que le estamos diciendo. Todo lo que nosotros le decimos vale en el sistema radial, no vale en el sistema sexagesimal. ¿Estamos? Sí. Bien. Bueno, en el TP3, el 1D, no sé si lo hice bien y no te sabría decir, pero dice graficar los puntos dados en coordenadas polares. El 1D, menos 4 pi sobre 2. Bien, ¿y cómo lo graficaste? Menos 4 pi sobre 2. El radio es negativo y el pi sobre 2. Vos planteaste esto, ¿no? Bien, entonces sí, si no, no. Bien, y después me preguntaron del TP3 podríamos hacer el 2C, por favor. Bien, 2C. Encuentre las coordenadas rectangulares para el punto dado en coordenadas polares. Bien. Si yo tengo el 2 menos pi sobre 4. Bien, yo quiero las coordenadas rectangulares. A ver, ¿quién me dice cómo hallo las coordenadas rectangulares de esto? Nosotros sabemos que en las coordenadas polares x cuadrado más y cuadrado va a ser r cuadrado y que el θ es igual a el arco tangente de y sobre x, ¿cierto? Bien, ¿sí o no? Sí. Bien, fíjense que el menos pi sobre 4, ¿sí? Es un ángulo negativo, significa que va a ir en sentido horario, no en sentido antihorario, y si lo busco en la correspondencia de 0 a 2 pi, va a ser justamente el 7/4 de pi, ¿estamos? Entonces, puedo trabajar con el menos pi sobre 4, como puedo trabajar con su correspondiente 7/4 de pi. Acá lo que voy a hacer es trabajar con todo, ¿estamos? Lo que voy a decir es, el θ es menos pi sobre 4, y entonces me queda arcotangente de pi sobre x. Entonces, el arcotangente va a pasar para el otro lado como tangente.
tangente de menos pi sobre 4 es igual a y sobre x. O sea que me va a quedar que tangente de menos pi sobre 4 por x es igual a y. Pero la tangente de menos pi sobre 4 es menos x, menos 1, ¿cierto? Entonces me queda menos 1 por x igual a y. Eso es una ecuación. Ahora, la otra es la del r. Nosotros sabemos que x cuadrado más y cuadrado es igual a r cuadrado, o sea 4. ¿Sí? Y sabemos además, por la ecuación que hicimos recién, que y vale menos x. Así que me queda un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Estamos? Que no puedo usar más que método de sustitución para resolverlo. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, no, se entiende bien. ¿Todos me siguen? Sí, sí, perfecto. Ok. Entonces, voy a reemplazar en la primera ecuación, ¿sí? Voy a reescribir el sistema acá. Entonces queda más limpio. Y me va a quedar d igual a menos x. Entonces, lo que digo es que x cuadrado más menos x al cuadrado es igual a 4. Entonces me queda 2x cuadrado igual a 4, o sea que x cuadrado es 2. O sea que el valor absoluto de x va a ser raíz de 2, o sea que me va a quedar x igual a raíz de 2 y x igual a menos raíz de 2. Bien. La pregunta que yo me hago es, ¿cómo sé yo, una vez que tengo esto, cuál es el ángulo? ¿Cuál es el valor? Si el punto es raíz de 2 menos raíz de 2 o el punto es menos raíz de 2 raíz de 2. Tiene que ver un poco con lo que yo dije hoy. ¿Cómo se dan cuenta? ¿O cuál de los dos elegirían ustedes? ¿Es P0 o P1? P1. Bien. ¿Quién más dice que es P1? O sea, el bien no significa que está bien lo que decís, ¿eh? Bien de qué bueno que opinaste. ¿El resto? P0. Bueno, vamos 1 a 1. Tiene que ver un poco con lo que yo estaba diciendo hoy del ángulo. ¿Qué dije del menos pi sobre 4? Hoy. Va en horario. Va en sentido horario. O sea que, si yo lo grafico, el menos pi sobre 4 va en sentido horario, así que va a tener que ser de esta forma. ¿Cierto? Esto es menos pi sobre 4. O sea que lo que yo les pregunto a ustedes es, ¿cuál de esos dos puntos cumple con la condición de que el ángulo es negativo, el radio es 2 y que se encuentra en el cuarto cuadrante el punto? ¿Cuál serían de los dos? ¿P0 o P1? P1. P0. P0, ¿sí? Recuerden lo que dije recién, se tiene que encontrar en el cuarto cuadrante el punto. ¿Estamos? Si sería P1, P1 se encuentra en el segundo cuadrante. ¿Estamos? Y ahí el ángulo no es menos pi sobre 4. Entonces, acá digo que este lo descarto, le mando un beso, ¿sí? Pues θ es distinto de menos pi sobre 4, entonces la solución que a mí me interesa es raíz de 2 menos raíz de 2. ¿Alguna cuestión? Pues el hecho de que θ sea menos pi sobre 4 implica, esto es para ustedes, ¿no? Que
el punto se encuentra en el cuarto cuadrante. Bien. ¿Alguna pregunta, chicos? Profe, ¿puede ser que haya otro punto en el cuarto cuadrante o esa es la única opción? Y nos dieron dos soluciones, ¿sí? De esas dos soluciones descartamos una porque no estaba en el cuarto cuadrante y hay una sola entonces en el cuarto cuadrante, ¿sí? ¿Vos llegaste a más de una? No, pero quería consultar eso. No. O sea, sale de las ecuaciones. Si existe más de una, salen de las ecuaciones. Si no salen, es porque no hay, ¿sí? Ok, gracias. De nada. Y podría haber usado, por ejemplo, cuando la profe creo que dijo que X es igual al radio por coseno de tita y que Sí. Y era igual al radio por seno de tita, o sea, hubiera llegado a lo mismo. Sí, si usás esa, también es bienvenida. Sí. A mí me quedó 1 menos 1. Sí, a mí me dio lo mismo. Y si volvés a la parte anterior, cuando está el radio al cuadrado, no sería no 4, te queda sería 2. uno. Donde No te dice queda X uno al menos cuadrado. uno, ¿eh? Si lo hacemos como dijo su compañera recién. Pasa que es raíz de 2, no es 2. El radio es 2. El radio es 2. ¿Sí? El radio al cuadrado es 4. ¿Estamos? No modifiquen las cosas, ¿eh? Entonces, acá me queda X, pues yo lo copié mal. ¿Esto me está diciendo? Es Sí, raíz lo de copié 2. mal Sí, yo. sí. Está bien. En el ejercicio dice raíz de 2. Bueno, el cálculo es lo mismo igual. Entonces, en este caso va a ser 2 coseno de menos pi sobre 4. Les hice un ejemplo parecido. Y va a ser 2 seno de menos pi sobre 4. Entonces, esa es la forma, si ustedes lo hacen con las ecuaciones como hice yo, o lo hacen de esta manera, tienen que llegar a lo mismo, ¿sí? Como yo no lo hice con la raíz de 2, claramente no me va a quedar el punto que es. ¿Estamos? Sí, el razonamiento es el mismo, o sea, se van a quedar con el punto del cuarto cuadrante. ¿Qué les quedó como coordenada del punto? No sé, porque yo estoy trabajando con otro punto, ¿sí? Recién ahora me di cuenta porque ustedes me dijeron. Entonces, me queda 2 coseno de menos pi sobre 4. El coseno de menos pi sobre 4 va a ser, como es algo par, ¿sí? Significa que me va a quedar siempre positivo, ¿sí? Entonces me va a quedar raíz de 2 sobre 2. El seno de menos pi sobre 4 es una función impar, entonces me va a quedar negativo, entonces me va a quedar menos raíz de 2 sobre 2. Y entonces ahí este y este se fue, este y este se fue, y ahí me quedó el mismo punto. ¿Estamos? Si yo lo hago con la raíz de 2, ¿sí? Que estaba en el enunciado, me va a quedar raíz de 2 por raíz de 2 sobre 2. Y esto me queda 1. Y el otro me va a quedar 2 por el seno de menos pi sobre 4, que va a ser raíz de 2 por menos raíz de 2 sobre 2, que esto va a ser menos 1. ¿Estamos? Entonces ahí efectivamente, bueno, corroboraron que era el punto en el que ustedes llegaron. Y eso con la calculadora en radianes, o sea, siempre con eso. Sí, la calculadora en radianes, ¿sí? Listo. Bien. ¿Pregunta? ¿No? ¿Alguna duda de esto, de lo que hicimos recién? Fíjense que se los resolví de dos maneras distintas. Ustedes deben estar pensando, bueno, ¿por qué no lo resolvió así? Que es mucho más sencillo, ¿sí? Está bueno verlo de las dos maneras, cosa que ustedes tengan las herramientas y después decidan cuál les gusta más. ¿Estamos? Bien. Pregunta, chicos. ¿No? ¿Nadie tiene dudas? No, por ahora no. ¿O preguntas sobre lo que estuvimos diciendo y haciendo?
Profe, una consulta. ¿Sí? ¿Podemos hacer un ejercicio más de este estilo? De polares. Sí, por ejemplo, el 2B o 2D o alguno así. A ver. ¿2B o el 2B me dijiste? Sí, sí. Es que son todos iguales. Bien, hacemos alguno, pero son todos igualitos. Fíjense, si ustedes tienen el menos 1, 2pi, ¿sí? El menos 1, 2pi, acá lo que voy a hacer es usar esto que tengo acá arriba, ¿sí? Ya que tengo las dos formas de trabajarlo, voy a ver cuál uso. En este caso uso la definición, digamos, de la transformación, que va a ser el radio, que es menos 1, por el coseno del ángulo, y menos 1 por el seno del ángulo. ¿El coseno de 2pi cuánto es? ¿Cuánto es el coseno de 2pi? 1. Bien, entonces me queda menos 1 por 1, y eso me da menos 1, y el seno de 2pi... 0. Bien, entonces me queda menos 1 por 0, me queda 0. Entonces ahí obtuve el otro punto, ¿sí? Este es el punto en coordenadas polares y este es el punto en coordenadas cartesianas, ¿sí? Menos 1, 0. Bien, ¿todos llegaron a eso? ¿Los que lo hicieron? Sí, sí. Si acá yo tendría otro ángulo, ¿sí? Entonces lo único que hago es cambiar el ángulo, porque si el radio es menos 1 también, cambio el ángulo y ya está. Si tendría otro radio, no importa, porque lo único que hago es reemplazar en esta fórmula la expresión del radio, lo que vale el θ, y ahí resuelvo toda la ecuación. ¿Estamos? ¿Pregunta? ¿No? Bien. O sea que llegaron hasta acá. Sí. Ok, bueno. Sí. Bueno, para el lunes traten de terminarlo. No sé si la profe terminó ya con el tema, pero si terminó, traten de terminarlo, ¿sí? Y el lunes preguntan todo lo que quedó en el tintero de los prácticos anteriores. No se olviden, para poder sacarse todas las dudas, llegar al parcial sin dudas y demás, ¿sí? Se sacan todas esas dudas y después se sacan las dudas del práctico 3, ¿sí? El práctico 3 parece difícil, pero en realidad es bastante sencillo. ¿Estamos? Bien. Ok. Profe, Sí. una consulta. Por ejemplo, en el caso de arriba, justo donde ahí tenés el ¿Acá? cursor. Sí. Si, por ejemplo, el coseno de menos pi sobre 4, si lo haces con la calculadora, te da 0,70. Si lo dejamos como número, en la casualidad de que no nos acordemos que es raíz de 2 sobre 2, ¿está bien igual? Pero no me dejen con 2 decimales, déjamelo con 5. Ah, ok. ¿Sí? O sea, Sí, ustedes, en realidad bien no está, ¿sí? Siendo que ustedes son de arquitectura, ¿sí? Si ustedes aproximan, recuerden que les puede cambiar totalmente todo en la construcción, ¿sí? Así que por eso mismo te digo que lo dejes con 5 decimales. ¿Estamos? Ojo, en realidad acá ustedes tendrían prohibido aproximar, pero bueno, en caso de que no se acuerden, sí o sí me tienen que dejar con 5 decimales o escriben todos los decimales que están en la calculadora, pero aproximarla a 2 cifras no, ¿sí? Listo, gracias. De nada. Y nada, eso, tengan en cuenta que las aproximaciones a ustedes no les sirven, ¿sí? Porque pueden, a largo plazo, digamos, si están en las construcciones, puede generarles un problema bastante importante, ¿sí?
Así que olvídense la aproximación. Si no se acuerdan los valores, entonces escriben o todos los valores que están en la calculadora o escriben 5 decimales después de la coma para que sea lo más parecido posible. ¿Estamos? Bien.